línea del otro lado para conversar con nosotros. ¿Cómo le va, Garate Ezequiel Orlando? Acá con Nicolás Bacaro lo saludamos. ¿Cómo anda? Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por conectarse. Eh, Primero que nada le quiero consultar, ¿no? Lo que me gusta hablar con intendentes, en particular cuando es una primera entrevista, es preguntarles cómo está la situación en su municipio, cómo está la situación de los vecinos de Tres Arroyos en este momento. Bueno, en realidad diríamos, en los términos primero de cómo está el municipio, nosotros heredamos un municipio que estaba bastante desordenado en términos económicos, después de que lo gobernó durante 20 años un mismo intendente, y tuvimos un primer año de mandato donde lo que tuvimos que hacer fundamentalmente fue ordenar el municipio para que efectivamente las cuentas pudieran dar, como se dice vulgarmente, y para que podamos empezar a hacer cosas en favor de los vecinos, es decir, en un contexto complejo donde no hay obra pública, donde no hay inversión pública en términos de lo que viene de nación, nosotros tuvimos que ordenar el municipio para poder empezar a hacer esas cosas. Obviamente eso fue todo 2024. Hoy, 2025, es un poco diferente. Primero porque se está empezando a sentir más fuertemente la situación económica, está claro, es decir, hoy, estos días, yo vivo muy cerca del centro, caminando por el centro te encontrás en ciertos horarios que había mucha actividad y mucho movimiento, hoy hay mucho menor y se nota claramente, con lo cual está claro que está afectando. También nos está afectando y se ve la actividad económica, la baja de la actividad económica, en función también de que la recaudación en la tasa ligada a esa cuestión que es la de seguridad y higiene ha bajado, que no Ujú. teníamos tanto impacto y que Tres Arroyos es una ciudad muy particular, está ubicada en un enclave productivo muy importante de la provincia de Buenos Aires y del país y muchas veces las crisis tardaban en llegar. Bueno, evidentemente en este caso no está pasando eso porque lo vemos en la actividad económica, lo vemos en la mayor demanda de salud pública, es decir, ha crecido la demanda de salud pública porque el sistema privado no puede absorberlo por los costos y entonces los vecinos no lo pueden pagar y terminan en la salud pública. Y también lo vemos en lo que tiene que ver con la ayuda social, más cuando se acerca el invierno. Sentimos una gran demanda social en muchos sectores que la están pasando mal, el sector más informal de la economía, pero también quienes tienen un trabajo, efectivamente les está costando pagar los servicios y demás. O sea que estamos en una situación bastante compleja y diríamos ocupados, preocupados y ocupados porque, bueno, en estos distritos está claro que el invierno es muy duro y, bueno, y naturalmente es un momento crítico de la vida de nuestros vecinos, donde efectivamente se sienten mal la necesidad de ciertos servicios públicos. Así que estamos mirando con mucha atención toda esta situación y además en el municipio específicamente Ujú. estamos muy afectados por algunas decisiones que se tomaron y que tienen que ver y que han impactado en una clara baja de la coparticipación en estos primeros 4 meses. Sobre eso, justamente, el gobierno nacional dice que hay que pasar la motosierra, los intendentes tienen que recortar gastos, los gobernadores también, pero los intendentes particularmente. Caputo tiene una guerra contra las tasas municipales, ¿no? Usted dice, en este momento, y ahora que se acerca más el invierno, por la crisis y por el invierno, hay más demanda social y más demanda de servicios públicos. Ustedes, si pasan la motosierra, ¿qué significa para el vecino de Tres Arroyos? Primero tenemos que discutir un poco esto de la motosierra y demás, porque la realidad es que la motosierra no puede ser la motosierra sobre la obra pública. Y no lo digo yo, que circunstancialmente soy intendente, lo digo porque en mi distrito los vecinos siguen queriendo tener agua, cloacas, gas, pavimento, cordón cuneta, inversión en salud. Es decir, la verdad es que efectivamente para mí el debate, y me parece sí que es un debate válido, que tengamos los municipios las cuentas ordenadas para poder desarrollar cosas en favor de nuestros vecinos y mejorar la calidad de vida. Ahora, la realidad es que si nosotros, los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen algunas particularidades. Nosotros estamos medio en el medio de esta situación, pero los municipios tienen primero tienen un problema de dependencia económica fuerte con el gobierno nacional y provincial en Sí. términos de recaudación. Y eso es algo que hay que ir trabajándolo y cambiándolo. Con lo cual, el problema de la motosierra es que muchas veces podría terminar en ni siquiera poder pagar los sueldos a los trabajadores municipales, con lo cual estamos en una situación delicada y además se dicen muchas cosas, chicos, que no solo que no son verdad, sino que además son tan generales que en definitiva
acentúan su falsedad. Por ejemplo, en mi pueblo no hay ninguna tasa municipal que no se cobre y que no tenga la contraprestación en servicio que corresponde. La única que cobramos con la cooperativa eléctrica, porque nosotros acá tenemos cooperativa eléctrica, es la que tiene que ver con el alumbrado. Y este año, mejor dicho, el año pasado hicimos un trabajo en conjunto que nos ayudó el municipio de Avellaneda, el intendente Jorge Ferraresi, donde empezamos el recambio del 30% de la luminaria, con lo cual es lógico que se pague el alumbrado público y como eso lo hacemos en asociación con la cooperativa, lo cobre la cooperativa. Perdón, Con lo cual, ¿lo hicieron en colaboración con otro intendente también? claro, en colaboración con Jorge Ferraresi, exactamente. Pero lo que digo es que además de eso, el trabajo colaborativo lo hacemos con la cooperativa de eléctrica de Tres Arroyos y de todas las localidades que tienen cooperativas, es lógico que se cobre el alumbrado ahí. Pero después no tenemos ninguna otra cuestión que tiene que ver con esto. Tenemos la tasa vial, la real, la que efectivamente tiene que ver con la mejora de los caminos rurales, y vengan a ver los caminos rurales de Tres Arroyos y se van a dar cuenta que están muy bien, en muy buen estado. Entonces, a veces se dicen cosas que son cliché o dogmáticas en términos de tenemos que decir esto, pero en realidad la realidad de los municipios es muy diferente y la realidad de los vecinos es diferente, chicos, porque yo veo a mis vecinos con problemas para pagar los servicios, para llegar a fin de mes y en definitiva, diríamos, hay una suerte de contradicción entre lo que se dice y lo que los vecinos te piden en los municipios. Nosotros recibimos a todos los vecinos, tenemos una particularidad, mi municipio es muy cercano a los vecinos y yo siento que los vecinos quieren que el municipio invierta para mejorar la calidad de vida. No es verdad que esto que hoy no sea una prioridad la obra pública. Después discutiremos otras cosas, pero la obra pública es una prioridad y la inversión pública también es una prioridad y una necesidad. Intendente, buenos días. Nicolás Bacaro lo saluda. En cuanto a los recursos para los municipios, se armó un debate en la legislatura bonaerense a partir de un proyecto presentado por algunos bloques, impulsado por algunos intendentes para condonar deudas del fondo COVID. Ayer hubo movimientos en ese sentido, se pospuso la discusión, el gobernador presentó un nuevo proyecto que incluye un paquete económico más amplio con un pedido de endeudamiento por unos 1.000 millones de dólares que implicaría un 8% de esos fondos para transferencias directas a los municipios. ¿Cuál es su posición al respecto? Mi posición es muy simple, mi posición es que, a ver, me parece, primero que el gobernador tiene que tener todas las herramientas necesarias para poder gobernar, como nosotros también tenemos que tener las herramientas para poder gobernar, y tienen que ver con el endeudamiento en un contexto como este, la ley impositiva, el presupuesto, me parece que eso está claro. Después, obviamente los municipios estamos en una situación compleja, delicada, preocupante, y entonces cualquier cosa que venga en beneficio de los municipios, que en definitiva somos los primeros que atendemos la necesidad de la gente y las demandas de los vecinos, viene bien. Ahora, me parece que tiene que ver que hay que plantearse como dos cuestiones. Una, sacar todo de la discusión de la interna o de la política partidaria. No podemos estar todo el tiempo discutiendo cuestiones que parecen que si uno propone una cosa, el otro tiene que proponer otra, como contradictoria. Y lo otro que me parece que cuando hablamos de los municipios tenemos que pensar una reforma integral que permita en esta provincia de Buenos Aires en algún momento hacer una reforma lo suficientemente profunda e importante que haga que los municipios empiecen a tener un poco de autonomía, porque cada vez los municipios tienen más responsabilidades, pero los recursos siguen dependiendo de los mismos. En su caso de Nación, que después termina en coparticipación para la provincia y que en definitiva viene para los municipios. Entonces, diríamos, está disociada la cuestión de las mayores responsabilidades con lo mismo o menos recursos, porque, diríamos, en términos puntuales, yo hago muchas cosas que la Nación debería hacer, y sin embargo, en un año y medio, a Tres Arroyos vino de Nación 3 millones de pesos. Eso es menos, mucho menos, te diría la mitad del sueldo de un empleado municipal, categoría 4, durante todo el año. Quiere decir que, en definitiva, sigo teniendo responsabilidades, porque la gente sigue viniendo a la municipalidad porque necesita o porque tiene alguna demanda. Entonces, me parece que todas son buenas iniciativas. A mí lo vi un poco el planteo, el proyecto del gobernador. El fondo me parece que es una ayuda más, ese fondo que plantea el gobernador. Por supuesto, no va a estar equiparado con la baja de la coparticipación. Nosotros en 4 meses, este año estamos teniendo aproximadamente entre unos 2.500 y unos 2.800 millones de pesos menos de coparticipación en 4 meses, y que tiene que ver con distintos motivos que ocurren de todas las jurisdicciones, y eso no lo va a compensar. Bueno, pero hoy es una necesidad
y quiero dejar un tema que me parece que, a ver, menos coparticipación, menos para Tres Arroyos, no es menos recursos para el intendente circunstancial, es en realidad para los vecinos, porque si no pareciera que cuando uno le recorta a un municipio, le recorta porque el intendente es de tal o cual partido, y la realidad no es esa. Si yo no puedo, diríamos, prestar los servicios como municipio, los que se perjudican son mis vecinos. Entonces hay que salir de esa Ahora, discusión que me parece que no sirve. Intendente, el presidente de la Nación toma esas decisiones en base a a Por supuesto que sí, ese claro. el color político del gobernador. Eso es Estoy de acuerdo. una realidad. ¿Axel Kicillof toma esa misma diferenciación o le reparte a todos por igual a los intendentes? No, por eso digo, yo lo digo claramente en esa cuestión. No, yo siento que el gobernador de la provincia trabaja con todos los intendentes, eso no hay ninguna duda, y recibe a todos y trata de entender. Yo creo que Axel en este año, este mandato y medio que tiene, para mí entiende esta lógica de gobernar con todos, de que hay que resolver los problemas de todos y que después el día de las elecciones cada uno presentará su lista y competiremos y todo como de alguna manera corresponde en un proceso electoral. Pero en general, yo voy cuando he tenido que firmar leasing y demás, y veo intendentes de diferentes partidos políticos, y tal vez expresando diferencias, y sin embargo, diríamos, recibiendo el mismo trato o el buen trato del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad que eso no lo veo, y es una lástima que ocurra, porque a mí me gustaría tener una relación institucional con el presidente de la Nación. Lamentablemente, en este contexto, no se puede tener, pero debiera ser lo lógico, porque en definitiva, al presidente de la Nación hace un año y medio lo eligieron los argentinos, y a mí me eligieron los vecinos también hace un año y medio. Y entonces yo tengo mis obligaciones con los vecinos de Tres Arroyos, que también son argentinos, porque si no pareciera que como vivimos en lugares diferentes. Los vecinos de Tres Arroyos también son argentinos y también debieran estar en el mapa de lo que el presidente decide en términos Sí, de claro. cómo llegar a Tres Arroyos. Además, Intendente, quiero decir esto, chicos, pero perdón, Sí, perdón sí, la sí, sí, sí. interrupción, pero quiero decirles esto. De Tres Arroyos, el gobierno nacional se lleva miles y miles de millones de retenciones y, por ejemplo, 20.000 millones el año pasado, más de 20.000 millones en impuesto al combustible, y vinieron 3 millones, chicos. 20 Es mil decir, millones de o pesos sea, nosotros, solamente le sacó a los vecinos de Tres Arroyos de impuesto de combustible. Más por combustible, retenciones. no quiero más retenciones, no le quiero decir lo que significan retenciones. Ahora, el interior en general del país y de la provincia de Buenos Aires, por lo menos yo lo siento, sentimos que se nos llevan todo y no viene nada, nos dejan con las manos vacías. En algunos momentos Es hubo fuerte eso, mucha ¿no? inversión pública, hubo una inversión pública fuerte de obra pública que venía de nación o de provincia, y entonces, naturalmente, esto, diríamos, de alguna manera reparaba esta cuestión de que se llevaban todos. Mm. Ahora sentimos el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires, pero la verdad que de todo lo que se llevó el gobierno nacional, nosotros sentimos que no viene nada. No es que no viene nada para Pablo Garate, no viene nada No, para no, los no, vecinos y las vecinas de perdón. desarrollo. Quiero hacer un punto sobre esto porque es muy importante. Justamente Milei lo que dice a los empresarios es los impuestos son malos porque el Estado recauda y no les da nada a cambio. Pero nunca bajó ningún impuesto. Ahora, a los vecinos de Tres Arroyos les saca todo, les da 3 millones de pesos a cambio que no sirve para un sueldo anual y no se inmuta. Y les dice a ustedes tienen que gastar menos. Pues le dice a todos los intendentes eso. Exactamente. Sin ningún tipo de prurito. Exactamente. Eso es exactamente lo que ocurre, por eso me parece, por eso decía que tenemos que ir hacia cierta reforma. Mira, o miren chicos, yo siento que en algún momento en este país sé que es difícil modificar la ley de coparticipación federal, porque en algunos años cuando se hizo algunas modificaciones se piden unas mayorías que efectivamente no se pueden dar. Pero yo creo que en algún momento en este país vamos a tener que empezar a discutir la coparticipación inversa, como ocurre en otros países del mundo, y en algunos casos fuera de la provincia de Buenos Aires también ocurre, donde distritos que tienen mucho aporte y después no reciben nada, pero puedan tener esta idea de vuelvo a decir lo mismo, pasa en algunos países del mundo, donde los que generan los recursos se quedan con la parte de la coparticipación para satisfacer los servicios de lo que se demanda, la inversión pública y demás, y después sí trasladan al Estado Nacional, porque hoy tenemos un Estado Nacional que, diríamos, está enfocado en justicia, seguridad, economía y relaciones internacionales. Poco más que eso, un poco más, un poco menos, pero es eso lo que hay. Bueno, entonces nosotros nos hacemos cargo de muchas de las demandas de nuestros vecinos y la verdad que muchas veces miramos y no tenemos los recursos. Claro. Y intendente, no alcanza solo con austeridad
e imaginación, porque los recursos no están. Claro. Usted está planteando de alguna manera discusiones estructurales, ¿no? En cuanto a la matriz política, económica, impositiva. Se me ocurre que para poder dar esas discusiones se tienen que alcanzar acuerdos primero entre las fuerzas políticas que hoy en día todavía parecen bastante lejanos. En ese sentido quería preguntarle cómo ve hoy al peronismo de la provincia y si es optimista en cuanto a la posibilidad de que se puedan confluir en una misma oferta electoral este año para enfrentar al gobierno nacional. A ver, primero y fundamental, yo antes de hablar de unidad, a mí me gustaría, o de confluir, me gustaría saber cómo vamos a confluir. Para mí, nuestro espacio político, que es más amplio que el peronismo, porque convoca a otros sectores y gente común, en mi pueblo pasa permanentemente eso. A mí me parece que nosotros, vos decías que que yo estoy planteando temas estructurales. Bueno, estos temas estructurales son los que nos transformarían en una alternativa política. Primero lo que tenemos que construir es una alternativa política. ¿Basada en qué? En plantearnos cambios profundos que no hicimos cuando nos tocó gobernar, en plantearnos también autocrítica de los errores que cometimos y también empezar a entender las nuevas demandas de la sociedad, porque efectivamente las demandas de la sociedad fueron cambiando, y además asentarnos para mí en dos temas que son muy importantes. Primero, tenemos que ir hacia una situación de una reforma, de una renovación profunda de nuestro espacio político, porque lo necesitamos de cara al futuro, y justamente lo que acabo de decir tiene que ver con construir una alternativa de futuro, de esperanza. Es decir, yo siento que si a Milei le va mal, no sé si lo primero que va a hacer es mirarnos a nosotros. ¿Y hoy Va a el hacer eso peronismo solo, está dando esas solo, discusiones o no las está dando? Primero, la gente nos va a ver a nosotros solo si somos capaces de construir una alternativa que vuelva a plantear futuro y esperanza. Si lo está dando, yo creo que se está dando muy puntualmente, no se está dando como uno quisiera que debiera ser, diríamos, en términos generales. Tal vez hay una realidad, que estamos a poco más de 60 días de presentar la lista a nivel de la provincia de Buenos Aires y unos 70 días de presentar la lista para octubre. No sé si vamos a alcanzar la autocrítica, pero sería bueno que en la cabeza de cada uno lo hiciéramos, porque me parece que también tenemos que plantearnos lo que nos equivocamos. Y también tenemos que entender que las sociedades siempre van para adelante. Lo que hicimos bien está bien, valga la redundancia, y lo que hicimos mal hay que cambiarlo, pero hay que plantearle a la gente futuro y esperanza, insisto con esto, y caras nuevas, renovación, que permitan que los intérpretes del futuro y de la esperanza sean otros. Clarísimo, Garate. La verdad, bueno, un placer y me interesaría conversar con usted más adelante, en el futuro. Gracias. Cuando ustedes quieran, chicos, a disposición. Un abrazo grande. Intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, pasó por aquí por Diagonales.